Hola, soy Barbara Congill, del Centro de Trastornos Hemorrágicos de Washington. Quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de actualizarlos sobre el proyecto My Life, Our Future, Mi vida, nuestro futuro. Hoy les quiero hablar sobre la importancia de conocer la genética y hemofilia, compartir algunos resultados del proyecto My Life, Our Future y compartir cómo los resultados del proyecto impactan al tratamiento actual y futuro de la hemofilia. ¿Cuál es la importancia de conocer el cambio genético? Hoy en día le llamamos variante o mutación, los cuales son responsables de la hemofilia de su familia. Bueno, es importante reconocer que este conocimiento nos ayuda a caracterizar la hemofilia en su familia, lo cual lo hacemos mediante las pruebas que miden el nivel de factor. Para identificar los portadores del gene asociado con hemofilia, pero aún más importante para identificar las mujeres y niñas con hemofilia que requieren que se les midan los niveles de factor para saber en efecto si corren riesgo de sangrado, para asistir a la planificación del embarazo, parto y atención temprana del bebé. También para entender quién está a mayor riesgo de desarrollar la inhibición del factor 8 o factor 9, una vez se le haya establecido al paciente el tratamiento para su hemofilia. En términos generales, es importante entender la influencia de la genética en la hemofilia. Sabemos el impacto del gen responsable del nivel factor a la sangre. Ahora, ¿cómo se expresa la hemofilia? ¿Cuál es su manifestación? Todo esto está determinado por otros genes, los cuales podemos entender estudiando toda una serie de genes fuera del asociado al factor de la sangre. Esto nos ayuda a entender síntomas de hemorragia, quiénes tienen más complicaciones al nivel de articulaciones, cuánto tiempo dura el factor en el cuerpo, determinar por qué hay más inhibición en la población afroamericana, entender la diferencia en el comportamiento hemorrágico entre mujer y hombre con niveles de factor cerca de lo normal y conseguir muchísimas más respuestas a las preguntas. El proyecto tiene dos componentes distintivos, uno a nivel individual para determinar el genotipo y entender su impacto en la hemofilia del individuo, y el otro componente es para generar múltiples muestras y data para contribuir a la ciencia y ayudar a determinar el futuro de la hemofilia. El paciente, oops, I goofed up there, shoot, after all this. Go ahead, just keep going. I can snip this part out. So Ok, pick up you will wherever you cut, left ok. off. La Yep. estructura del proyecto es el siguiente. El paciente o el padre autoriza hacerse la prueba de sangre. El centro médico del paciente envía las muestras a nuestro centro en Washington. Aquí yo me encargo del laboratorio genético y determino el genotipo del individuo. Y estos resultados son enviados de vuelta al centro médico del paciente. Más de un 80% de los pacientes también dieron su consentimiento a contribuir al almacenamiento de datos, lo cual requiere de muestras adicionales y data del Athens Dataset. Esto se emplea para otros temas de investigación. Este proceso está evaluado por un comité de investigación. Es importante mencionar que a los pacientes solo se les asigna un número de identificación, de manera que el nombre del paciente solo es conocido por el centro médico del individuo y pueden relacionarse al número asignado para la investigación si así lo solicitan. Ahora aquí vemos algunos resultados del proyecto. Esto fue realizado desde 2013 al 2017. Participaron más de 11,000 individuos, 69% hombres, 31% mujeres. Originalmente nos enfocamos en pacientes con hemofilia y luego nos extendimos a pacientes potencialmente portadores. Casi un 80% hemofilia A, un 20% hemofilia B, lo cual es lo que se ve en la población. La mitad de los participantes tenían menos de 20 años de edad. Recientemente es que hemos recopilado los resultados y han sido enviados para la publicación. En términos de etnicidad y raza, 18% de los individuos son hispanos. En términos de raza, 1% indioamericanos, 3,5% asiáticos, 10% afroamericanos, mitad del por ciento hawaianos y pacientes de las Islas Pacíficas, 80% blancos. Comparando estas cifras con las poblaciones que acuden a los centros médicos, la distribución es casi idéntica. ¿Qué aprendemos? ¿Qué confirmamos? Sabemos que hay muchísimos cambios genéticos que pueden resultar en hemofilia.
No es mi propósito que se recuerden de todos estos cambios y de toda la información en esta página. Lo importante es que los colores en los círculos representan diferentes cambios genéticos que conducen a la hemofilia A y hemofilia B. Por ejemplo, el color gris en el círculo de hemofilia A severa es una inversión genética. El gene se vuelve a sí mismo, lo cual es muy común en hemofilia A grave. El color anaranjado es una mutación missense sustitutiva. Es cuando un nucleótido y un aminoácido se ven alterados. Esto es común en hemofilia A de tipo leve A o moderado. Ahora, ¿qué ocurre cuando se dan estos cambios? En el ADN hay 3 nucleótidos y estos codifican a su vez a un aminoácido, lo cual es lo que forma una proteína. Si lo visualizamos como una palabra de 3 letras cuando se da una sustitución o una mutación, solo se requiere que se dé un cambio en una de las 3 letras de la palabra y esto cambia un código, lo cual puede tener diferente impacto en la proteína, dependiendo del aminoácido que ha sufrido el cambio en este proceso, lo cual puede en efecto resultar en hemofilia, tanto leve o grave. También puede darse cambios que afectan la producción de la proteína. Puede darse la presencia de un nuevo nucleótido o ausencia de este, produciendo cambios de tipo diversos. También conduciendo a hemofilia severa. Puede darse el caso de eliminación de algún nucleótido o inserción de uno de estos. En fin, el impacto a la proteína y a la manifestación hemofílica depende de la localidad de la mutación y de su magnitud. De tal manera que hemos confirmado que hay muchos cambios genéticos. Algo que nos sorprendió durante nuestro proyecto fue la presencia de nuevas variantes, nuevas mutaciones. A la derecha de esta página ven un gráfico con una curva roja ascendiendo o incrementando, indicando nuevas variantes genéticas. En la medida que obtuvimos más pruebas de individuos, al final de la curva tiende a descender un poco. Pero, en fin, podemos observar que hay múltiples cambios en el gene asociado con factor 8 y factor 9 donde se revela hemofilia. Sabemos que estas variantes o mutación no excluye o están en particular asociados con una raza. ¿Qué aprendimos? ¿Qué confirmamos? Que los inhibidores son más comunes en la raza afroamericana. Hay cierta controversia en términos de la inhibición en la raza hispana latina para hemofilia A y hemofilia B. En comparación a los pacientes blancos y asiáticos, debido a la magnitud de nuestra investigación, todo esto ha sido posible, la cual es la más extensa que existe en la genética de hemofilia. Esto nos ha permitido conocer que las inhibiciones son más comunes en pacientes hawaianos y de las islas pacíficas en comparación con los pacientes de raza blanca y asiática. Pero necesitamos más data. Aún así, nuestra investigación revela mutaciones genéticas más complejas, reestructuraciones en individuos con factores poco común. Todo esto conduce también a desarrollar inhibición. Lo más importante es que contemos con una amplia almacenamiento de datos de investigación, lo cual es un tesoro para la comunidad de investigadores. Y está en manos de los investigadores entregar de vuelta a la comunidad los logros obtenidos de la investigación. Actualmente estamos en el segundo ciclo de la aplicación para la investigación. Algunas de las preguntas que investigaremos serán ¿por qué los pacientes desarrollan inhibidores? ¿Por qué los pacientes afroamericanos son los más propensos a desarrollar inhibidores? ¿Por qué los síntomas de sangramiento varían entre pacientes con el mismo nivel de factor? Porque el comportamiento hemofílico puede ser variado entre mujer y hombre cuando se refiere a la hemorragia, porque hay diferencia en la duración del factor y surgirán muchísimas más preguntas de esta investigación. Y con esto culmino mi presentación. Quiero dar las gracias a los pacientes y a las familias quienes participaron en este proyecto y a los centros de médicos que lo hicieron posible, así como a la Red de Trombosis y Hemostasia de América, el THA, a la Fundación Nacional de Hemofilia, el FNH, al Bloodwork Northwest, a los fondos derivados del Biogen y BioVarentin, y también queremos decirle que toda esta información está almacenada en el centro THA y el FNA, así como Bloodwork Northwest. Con esto les quiero dar muchas gracias por su atención.